Dicen los ganaderos de Trazo y los del resto de Galicia que no corren buenos tiempos para la leche, que ya se sabe que las grandes fábricas les han tirado los precios y ellos protestan por estas medidas. Porque la ganadería de Trazo realmente es la leche. Las que dan cientos de vacas repartidas en unas 150 explotaciones. La carne, la famosa ternera gallega, tiene menos protagonismo en la ganadería de este municipio, con tan solo 40 explotaciones. Un municipio donde se mantiene viva la agricultura de subsistencia, ciertamente desarrollada gracias a un hecho que se produjo aún no hace mucho tiempo, la concentración parcelaria. Dicha concentración permitió introducir en los agros maquinaria agrícola y sacarle mayor partido a los cultivos, especialmente de trigo, maíz, patata, verduras y hortalizas. En esta época lo que toca es volver a preparar el campo para nuevos cultivos. El maíz ya ha sido recogido, así que habrá que esperar a otoño para sembrar otra vez. Pero las patatas, por ejemplo, hay que estar todo el año recogiéndolas y echándolas, al igual que muchas verduras. Para ello toca arar la tierra, removerla bien y preparar unos buenos surcos para resembrar. El municipio está lleno de tierras trabajadas. Por ello es habitual, si pasan por aquí, encontrarse gente trabajando en el campo o cruzarse con algún tractor. Y aunque algunos creen que Trazo tiene pendiente todavía su revolución agropecuaria, otros tienen claro el arrastre económico que supone la proximidad a la capital de Galicia. De todas formas, como decíamos, la leche es la mayor fuente de ingresos del municipio. Grandes marcas como Puleva, Pascual, Nestlé, Río o Feiraco vienen a Trazo a por su materia prima, lo que las distingue como marcas. Y es que aquí hay leche de calidad, con grandes pastos para las vacas y explotaciones con avanzadas tecnologías, como es el caso de SAT Casa Fernando, en el lugar de Vilar. Con 240 reses, es una de las más importantes explotaciones de Trazo. Sobre las 7 de la tarde toca el ordeño. Las vacas van pasando poco a poco a la zona de extracción de leche. Al final del año habrán salido de esta sala de ordeño un total de 1.200.000 litros. Manolo y Rosa cuidan con mimo sus vacas y son ellos mismos los encargados de la extracción. Otras empresas importantes son Finca Mariño en Viaño Grande, Rodríguez Paredes en Vilariño o Sato Campo en San Pedro, entre otras. Todas juntas producen más de 32 millones de toneladas de leche, una cifra importante para un municipio como Trazo, que basa su economía en este producto. Por ello, muchas de las labores del campo están relacionadas con esto. Así estamos en época de segar la hierba y preparar los silos para que las reses tengan buen alimento en invierno. Y por ello hay aquí también 3 distribuidoras de pienso, y es que, como pueden ver, la economía de este lugar gira en torno al desarrollo agropecuario. Pero no podemos olvidarnos de otra importante fuente de ingresos, las plantaciones forestales. En Trazo se vende mucha madera, sobre todo de pino y eucalipto. La mayoría destinada a Finsa, un referente mundial en el sector de la madera y que además está a escasos kilómetros de Trazo. Y es que, sea por la madera o por los lácteos, lo que está claro es que Trazo se lo debe todo al campo.